ir a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra de Dios: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tiene cielo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaréis con tu boca que Jesús es el Señor y creeréis en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber a quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a cielos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Así la palabra de Dios. En esta tarde nosotros vamos a ver cómo la palabra de Dios va a extenderse por toda la tierra. El versículo en el cual vamos a concentrar nuestros pensamientos está en los versículos 17 y 18. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. En esta tarde tenemos una enseñanza sobre la palabra de Dios. Y aquí el autor de Romanos 10, que es el mismo Pablo, usa un versículo del Salmo 19. Pero realmente el Salmo 19 está hablando como los cielos cuentan la gloria de Dios y todo ve la gloria de Dios por la creación. Pero aquí
Este versículo es aplicado también a la palabra de Dios. Es una profecía, es para decir que también todos van a oír la voz de Dios por medio de la palabra de Dios. Entonces es una promesa para nosotros. Ahora, también nosotros utilizamos un documento que se llama la Confesión del Gallo. Y fue escrito por un mártir que se llama Guido de Brest. Ya fue escrito en el año 1563. Y al final vamos a leerlo también, porque es un resumen realmente de lo que dice Pablo. Ahora, la palabra de Dios ya está escrita. Nadie debe añadir a la palabra de Dios. Y el Antiguo Testamento fue escrito en un hebreo antiguo, un hebreo que no se habla hoy en día. Y tenemos lo que se llama el texto masocrético, el texto masocrético. Y es el hebreo del Antiguo Testamento. Es una lengua que no se habla hoy. Hay un hebreo moderno, pero es diferente. Y también hay una versión del Antiguo Testamento escrito en griego, Septuaginta, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no hablamos este griego. Es una lengua que no se habla hoy en día. Ahora, ¿por qué es importante decir eso? Porque ya la palabra de Dios fue escrita y no podemos añadir, porque esta lengua no hablamos. Entonces está preservada y podemos estudiar los manuscritos antiguos. Y hay muchas colecciones de transcritos, pues los hebreos tienen su propio texto masorético, y también hay grupos o familias de manuscritos, los manuscritos bizantinos, que son griegos, asociados con la iglesia ortodoxa de Grecia, y el código alejandrino, que está en Alejandría, Egipto. Entonces, hay muchos transcritos que podemos estudiar, y el estudio es tremendo, es algo muy, muy importante. El hermano José y yo hemos estudiado los textos originales, y lo lindo es que no podemos cambiar la Biblia, está escrito. Como dice Jesús al diablo en su tentación, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces hay que estudiar lo que está escrito. Además de eso, nosotros hemos visto en la historia de la iglesia que en la iglesia católica romana, que en Europa fue la iglesia más grande. Ahora, hay otras iglesias que crecieron, por ejemplo, la iglesia copta en la parte norte de África, la iglesia ortodoxa en Grecia hasta Rusia, y también hay grupos pequeños que fueron establecidos, hasta que hay un grupo que fue establecido en India por el apóstol Tomás, y se llama la iglesia de Tomás, y todavía existe hoy en día. Y notamos que Dios va a preservar su palabra de Dios por medio de la iglesia, pero hay problemas en la iglesia en vez en cuando. Bueno, creo que siempre, hasta que Cristo viene. Entonces, cada pueblo necesita la Biblia en su propia lengua. Ustedes han escuchado de Martín Lutero. Y Martín Lutero era un monje de la Iglesia Católica Romana y comenzó a estudiar la Biblia en griego. Y era profesor de griego, muy inteligente, este hombre. Ahora él, estudiando la Biblia, dice: pero ven acá, la salvación no es por obras, sino por fe en Cristo Jesús. Y nadie está hablando de eso. Entonces comienza un movimiento dentro de la Iglesia Católica Romana, donde personas como Lutero, Martín Lutero, cuestionaba las enseñanzas de la Iglesia. Ahora, él tuvo que defenderse, y quizá la fecha más importante fue en 1517, el 31 de octubre, donde él tuvo que defender sus 95 tesis sobre la salvación, sobre la Iglesia. Pero todavía él es monje, todavía es católico romano, y queda dentro de la Iglesia
sus creencias. Y después de ser condenado o excomunicado de la Iglesia Católica Romana, él comienza a traducir la Biblia. Comienza con el Nuevo Testamento. Va a cumplir el Nuevo Testamento en cuestión de meses, porque él va a traducir de latín a alemán. Lo hizo en meses, ya fue cumplido 1522. Pero después él tuvo que rehacerlo, hacer otra traducción, porque él debe traducir del griego, la lengua original al alemán. Y lo hizo, pero con más tiempo. Y por fin, toda la Biblia fue terminada en 1534. Ahora, ¿por qué es importante hablar de eso? Bueno, nosotros en la historia de la Iglesia tenemos lo que llamamos el protestantismo o la reforma. Y el protestantismo es volver a la Biblia. Pero hay que tener una Biblia para volver a la Biblia. Y la gente en Alemania no tenía la Biblia en su propia lengua. Martín Lutero tuvo que traducirlo. También en otros países, durante esta época, ya comenzaron a traducir la Biblia a holandés, al inglés, francés y el español. Ustedes tienen la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Entonces, la versión Reina fue terminada en 1569 y tenemos la versión completa Reina Valera para el año 1602. Ahora, es importante tener la palabra de Dios en su propia lengua. Por eso predicamos el español en esta tarde, ¿verdad? Porque cada persona necesita oír la voz de Dios, como dice el versículo 18 de Romanos 10. Hay que escuchar la voz de Dios. Y nosotros escuchamos la voz de Dios por medio de la palabra de Dios. Y en la Reforma, los pastores y predicadores comenzaron a predicar libro por toda la Biblia. Y tenemos tremendos comentarios que fueron escritos por hombres como Juan Calvino y más tarde Mateo Henry y otros. Y tenemos tremendos comentarios sobre la Biblia y realmente son sermones que ellos predicaron sobre la Biblia. Pero los comentarios, aunque son importantes, todavía son interpretaciones humanas y hay que volver a la palabra de Dios. Entonces, el término reformado o la reforma es para volver a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo llegó la Biblia a las Américas? Hay algo interesante. La cultura europea llegó con Cristóbal Colón, 1492. A Hispaniola, que hoy en día es la isla de la República Dominicana y Haití. Y Colón llegó a la parte norte de Haití y dejó 70 marineros. Y tenemos esta historia en un libro escrito por un sacerdote, Las Casas, que se llama La Historia de las Indias. Y tenemos una descripción increíble sobre cómo llegó y qué pasó cuando Cristóbal Colón llegó a Hispaniola. Colón tenía Biblia, como sabemos, porque escribió un libro. El libro que escribió se llama Las 70 Profecías de Colón. Y es una explicación mayormente del libro de Isaías. Y todavía fue permitido, en 1492, fue permitido que los laicos pudieran tener su propia copia de la Biblia. Eso fue anulado en 1563 en el Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica Romana dijo que ahora solamente los sacerdotes van a interpretar la Biblia, los laicos no deben leer la Biblia ni tener copias de la Biblia y no predicar o explicar las enseñanzas de la Biblia. Pero Colón tenía Biblia. Ahora, en Canadá, donde vivimos ahora, ya llegó copias de la Biblia con los hugonotes. Ahora, ¿quiénes son los hugonotes? Los hugonotes son franceses que viven en la parte sur de Francia. Y allí la iglesia protestante comenzó a crecer y también entre ellos está Juan Calvino
que más tarde va a vivir en Ginebra, y ellos comienzan a predicar la palabra de Dios. Y algunos de ellos vinieron a Canadá. Y no solamente a Canadá, en 1557 llegaron hasta Brasil. Establecieron una colonia entre los indios y portugueses, pero este proyecto duró 3 años nada más y no continuó. En los Estados Unidos, creo que lo que hoy día es Estados Unidos, creo que las primeras Biblias llegaron con los hugonotes en Florida, en un lugar que está muy cerca de San Agustín. Y ellos hicieron la fuerte Carolina o Fort Carolina, y llegaron en 1562 y todos fueron matados por los españoles. Todos, más de 600 mujeres, hombres, niños fueron matados por los españoles en 1565. Se nota que cuando llega la Biblia, también el diablo va a ser muy fuerte en resistir la distribución de la palabra de Dios. Vemos eso con Cristóbal Colón, por ejemplo. Colón, al comenzar a conquistar a la española, él volvió a España, y cuando regresó en 1493, encontró que todos sus marineros que él dejó fueron matados por los indios, por el pueblo indígena. Y dice las casas es porque los marineros violaron a las mujeres y fueron entonces matados por los hombres, los indígenas. Ahora, se nota que cuando llega la Biblia también hay una resistencia, como Pablo habla de la salvación de los israelitas, pero mira, los israelitas rechazan el Evangelio. Entonces el Señor dio el Evangelio a los gentiles, ¿verdad? Para que la palabra de Dios pueda ser anunciada por toda la tierra. Hay resistencia siempre cuando sembramos la palabra de Dios. Ahora, yo voy a contar una historia que es muy interesante en cómo llegó la palabra de Dios a América del Sur, a México, al Caribe, y hay que hablar con José para ver cuándo llegó la primera Biblia a El Salvador, ¿no? Probablemente con los bautistas al final del siglo XIX. Ahora, había un señor que se llama Diego Thompson. Nació en Escocia. Nació en un hogar cristiano y se convirtió en una iglesia bautista en Londres y llegó a ser un agente para la Sociedad Bíblica Británica para el extranjero. Y además de eso, era agente para un sistema de educación, la educación lancastriana. Entonces, él llegó a Argentina, no hay protestantes en Argentina. Él va a Argentina en 1818 y va a establecer una iglesia. Fue una iglesia bautista. Y también comienza a enseñar a los adultos y a los estudiantes que eran muy capaces a leer la Biblia y usar la Biblia para todos los cursos que fue enseñado. Y este sistema lancastriano fue adoptado por algunos políticos que ahora estaban rechazando la educación colonial que era de la Iglesia Católica Romana y quisieron establecer sus propios colegios y usaron el sistema lancastriano con la Biblia. Lo interesante es que en muchos lugares la Biblia llegó antes de los misioneros protestantes. En algunos casos como 30 hasta 40 años antes. Es que eso es un cumplimiento de profecía, que la voz de Dios va a ser escuchada por toda la tierra y todos los seres humanos van a escuchar la palabra de Dios. Qué lindo. Ahora, el Señor nos envió para predicar el Evangelio a cada criatura. Hay que ir a todas las naciones para discipular. Entonces vemos este enfoque también al hablar cómo llegó la Biblia a las Américas. Ahora, Diego Thompson, él va más tarde
a Chile, bueno, va a Uruguay para establecer varios colegios y en 1821 llega a Chile. Fue invitado por el gobierno, el nuevo gobierno nacional, para ser ministro de Educación, porque ellos sabían que tenía un sistema educativo. Pero no quedó ahí, quedó 2 años y estableció varios colegios, pero no estableció una iglesia. En 1822 va a Perú y va a establecer más de 350 colegios donde los niños estudiaron la palabra de Dios, y más tarde pues van a recibir misioneros para establecer las iglesias. Y lo interesante es que él también ve que el pueblo, la mayoría del pueblo no habla español, sino quechua, y en 1824 comienza la traducción de quechua y también aymara en 1826. Él no cumplió este proyecto, lo dejó hasta otros señores, y eso fue cumplido más tarde. Pero se nota que el Señor está usando a Diego Thompson para que la palabra de Dios sea traducida a todas las lenguas, incluyendo a las lenguas indígenas. Hoy en día en Perú, el quechua, hay muchos cristianos quechua. ¿Por qué? Porque tienen Biblia y tienen himnario con sus propias canciones, tienen literatura quechua, literatura cristiana en quechua, y se nota una gran respuesta a la palabra de Dios. En 1824, Diego Thompson va a Ecuador y llega a Colombia en 1825 para establecer la Sociedad Bíblica en Bogotá. Todavía no hay iglesias protestantes. Los protestantes van a llegar en 1856. Son presbiterianos que comienzan a predicar en inglés y predican en inglés como 20 años antes de predicar en español. Y por fin comienzan a predicar en español. Ahora, lo interesante es, Diego Thompson tenía un método para preparar hombres, son llamados corpotores, que van a distribuir Biblias, porciones de las Biblias, vender Biblias y a la vez predicar usando la Biblia. Y estos corpotores en muchas naciones son los primeros protestantes para predicar la palabra de Dios y establecer iglesias. Eso es muy importante. Él va por el Caribe, va a México también. En 1827 llega a México y comienza la traducción en lenguas indígenas como náhuatl. Ahora, en 1831 va al Caribe, va a visitar isla por isla, obviamente con barco, porque no hay avión, pero visita todas las islas, incluyendo a Haití, donde va a establecer la Sociedad Bíblica en francés. Va a Cuba, llega a Canadá. ¿Y cómo llegó a Canadá? Bueno, él va a México y de México va a pasar a los Estados Unidos, y los Estados Unidos caminando a pie o con caballo, llegó a trabajar con los moravos en Pensilvania, que trabajan porque su interés en los Estados Unidos es trabajar con el pueblo indígena. Y entonces trabaja con el pueblo indígena, con los moravos en Pensilvania. Y de Pensilvania va a Canadá, también para trabajar con el pueblo indígena. Él era uno de los primeros. Entonces, en Canadá, 1838, estableció la Sociedad Misionera Franco-Canadiense. La primera lengua indígena traducida fue en 1804, fue el Evangelio de Juan en Moja. Pero, ¿por qué es importante esto? Se nota que Dios tiene interés en alcanzar a toda la gente en su lengua. Y Él usa hombres y mujeres también, especiales para la traducción de la Biblia a las lenguas que existen en el mundo. Y más tarde, Él promueve también la traducción de Chippewa y Cree, y va a México de nuevo también, y
hizo una visita a Centroamérica 1842 y trabajó en la lengua maya. Regresa a Europa y muere en 1854. Un solo hombre visitando estos países sin avión, o sea, con barcos y caballos. Pero fue para establecer que la palabra de Dios fue establecida en la sociedad. Todavía no hay iglesias protestantes. En las sociedades, por ejemplo, en México, él llega en 1827 y los protestantes no llegan hasta 1857 en la reforma de Benito Juárez. Y Benito Juárez, al final de su presidencia, en 1872, invita a varias iglesias protestantes para entrar a México. O sea, casi 50 años antes que nosotros entramos a México, pues la Biblia ya estaba en la sociedad, utilizada para la educación en algunas ocasiones y para promover la literatura cristiana en los pueblos. Ahora, en América Central, especialmente Guatemala y más tarde en México, fue fundada lo que llamamos Sociedad Bíblica Wycliffe para traducir la Biblia. Ahora se conoce como Instituto de Verano Lingüística. Ahora, estos movimientos son para traducir la Biblia. Ahora, no todos que trabajan con Wycliffe o con la Sociedad o Instituto de Verano Lingüística son cristianos y se nota en la traducción. Hay que ser cristiano para traducir correctamente la palabra de Dios. Y quizá entre los jóvenes que están aquí un día vamos a tener alguien para traducir la Biblia en una lengua que todavía no tiene la palabra de Dios. Sería un gran honor, ¿verdad?, para alguien de nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Tenemos, ya ustedes lo tienen también, tenemos el artículo 7. Y el artículo 7 dice: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Pues ya que toda forma de culto que Dios exige de nosotros se halla ahí extensamente descrita. Así no les es permitido a los hombres, aunque incluso sean apóstoles, enseñar de otra manera que ahora, como ahora se nos enseña por la Sagrada Escritura. Es más, ni aunque fuera un ángel del cielo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8. ¿Por qué? Porque como está vedado añadir algo a la palabra de Dios o disminuir algo de ella. Deuteronomio 12:32, Apocalipsis 22:18-19. Así de ahí se evidencia realmente que su doctrina es perfectísima y completa en todas sus formas. Tampoco es permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, o la tradición con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible, según nos enseñaron los apóstoles, diciendo: probad los espíritus si son de Dios. Asimismo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, segundo San Juan 10. Nótase que la Biblia es suficiente para su fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso hay que compartir la palabra de Dios a
sus enemigos. Hay muchos casos en Hechos de los Apóstoles donde Pablo predica a los que están persiguiendo a la iglesia, a los enemigos de la iglesia, pero entre ellos hay los enemigos de Dios que van a convertir, que van a llegar a ser convertidos, como él fue también enemigo de Dios antes de su conversión. La Biblia es suficiente para la fe. No necesitamos algo más. La fe viene por oír. Y la Biblia prescribe el culto. No debemos añadir nada lo que no está en la Biblia. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en América Latina, cuando visito iglesias, ellos ponen música, ¿verdad?, para cantar, y a veces usan imágenes de Jesús. Y yo digo al pastor, me encanta la música, pero estas imágenes de Jesús es idolatría porque Jesús es Dios. Y no dejó ninguna imagen. Por favor, pastor, quita no las palabras y la música, sino la idolatría que está ahí. Bueno, algunos me invitan para volver a otro modelo. Pero hay que decirlo, ¿verdad? Idolatría es idolatría. Y todo lo que hacemos en el culto hay que hallar eso en la Biblia. Y no solamente una vez, sino varias veces, porque la Biblia va a ser interpretada con la Biblia. Entonces, la palabra prescribe el culto. Y la palabra es completa. En el culto de la mañana, la iglesia que se reúne aquí en inglés, que habla inglés, están usando una versión de la Biblia que no es muy buena. Pero es la versión que se puede usar para poner versículos en la pantalla, porque la semana pasada yo estaba predicando en contra de esta Biblia, porque está añadiendo cosas a la palabra de Dios, y de repente vi que la misma esta Biblia estoy usando aquí en el púlpito. Entonces hoy ya tengo otra Biblia que se usa entre los hermanos. Y yo espero que cuando un pastor viene, él va a arreglar eso, porque eso está un poco fuera de orden. Pero la Biblia está completa. No hay que añadir a la palabra de Dios. Y hay también, al final de la Biblia, hay juicios para los que van a añadir o quitar de la palabra de Dios. Y la Biblia es la autoridad máxima para la conciencia, para la sociedad, para la iglesia. Y la Biblia debe interpretar la Biblia. Ustedes van a escuchar cuando van a conocer más y más de la palabra de Dios, una frase que se dice sola escritura. Y la sola escritura es interpretar la Biblia con la Biblia, porque la Biblia es la autoridad máxima para la Biblia. No es la iglesia, no son los concilios, como hemos leído en el artículo 7 de la Confesión de Verdad. No es el hombre, porque el hombre siempre es mentiroso. Siempre. Hasta el pastor. Eso hace, habla mentiras. Si no está conforme a la palabra de Dios. Por eso todo debe ser conforme a la palabra de Dios. No tenemos confianza en la religión, ni en el hombre, ni en las iglesias cristianas. Tenemos confianza en la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios viene la fe, y Dios va a edificarnos. Pues la palabra es la autoridad máxima. La escritura va a interpretar la escritura. Y por eso José y yo somos parte de una organización apoyada por la iglesia para establecer centros de estudio entre las iglesias por todo el mundo. Estamos trabajando como 22 años y el Señor nos ha llevado a más de 70 naciones. Y no hemos hecho propaganda para ir a 70 naciones. Hemos sido invitados por personas que han escuchado que tenemos un programa que puede funcionar hasta en las iglesias locales. Es un programa que usa la palabra de Dios para interpretar la palabra. Somos bíblicos, somos reformados, usamos la doctrina reformada. Creemos que es una expresión fiel a la palabra de Dios. Y
También estamos trabajando en las cárceles. En los últimos 12 años, el Señor nos ha llevado a trabajar en 15 cárceles, principalmente en Florida. Y también por correspondencia tenemos contacto en como 15 cárceles más. Más de 150 estudiantes han graduado. Ellos tienen una sentencia por sus crímenes y muchos de ellos salen de la cárcel con un diploma en teología. Es una paradoja, ¿no? Es contrario, quizás. Un día yo estaba entrando a una cárcel cerca de nuestra casa. Sandy y yo vivimos en Alabama, y como 2 horas al norte hay una cárcel que se llama Walker State Prison. Trabajamos también en español, es muy lindo. Ahora, en inglés trabajamos y hemos tenido varias graduaciones. Y un día, yo entrando, estaba saliendo de preso. Ahora, la guardia lleva al preso hasta la puerta, ¿no? Y quita todo su candado, y entonces ya lo entrega a la familia. Y antes de ser entregado a la familia, el preso me dijo: Cornelio, me llama, doctor, no tengo mi diploma. Necesito mi diploma. Ya yo he cumplido los cursos para el diploma. Yo digo: bueno, escríbame. Entonces di mi dirección y escríbeme y vamos a enseñar. O vamos a enviar su diploma. Entonces me escribió P.O. Box 274, Yarmanville, Alabama, y nos escribió. Y de verdad yo fui a mi récord y había hecho más que suficiente para graduar. Y pudimos enviar su diploma. Mira, el Señor es grande. La palabra de Dios es más grande que los criminales, que el sistema penal. El Señor va a penetrar a todos los lugares. Y mira, llegará el día cuando nos llevan presos aquí en Canadá por ser cristianos. Pero no vamos a quejar. Vamos como Pablo tranquilamente de la cárcel. Porque en la cárcel el Señor va a usarnos como usó también a Pablo. Pablo pasó mucho tiempo en la cárcel escribiendo, evangelizando, enseñando a la guardia, y tenía hasta influencia en la familia de César, del emperador. El Señor es Señor, Él es Señor de todo. Él tiene maneras de enviar al pueblo de Dios a todos los rincones del mundo. Ahora, por COVID también hay que transmitir nuestro mensaje, ¿verdad? Que no toda la gente viene a la iglesia. Y Dios está usando eso para penetrar a las naciones islámicas, a las naciones cerradas, especialmente los jóvenes. Son curiosos y encuentran pues servicios cristianos y miran lo que está pasando en la iglesia cristiana y escuchan la palabra de Dios. Entonces damos gracias a la palabra, a Dios por su palabra, y esperamos que en esta tarde ustedes han sido instruidos para estudiar con más seriedad la palabra de Dios. Espero que un día José va a decir: Cornelio, ¿sabe que ya tenemos un grupo de niños en nuestra iglesia? Porque así se forman los líderes, así se forman los jóvenes. Y anoche yo estuve con un grupo de personas que van a estudiar en México. Ellos, el contacto llegó a nosotros por medio de mi hijo, que tiene una finca de flores. Emplea como 25 mexicanos, un poco menos quizás, que vienen de México por 10 meses. Es un programa de gobierno. Ganan 11.30 por hora, o sea, el gobierno pone hasta cuánto van a ganar. Y entre ellos hay cristianos. Y encontramos a 2 cristianos y ellos me introdujeron a una iglesia bautista que se reúne en la tarde, cerca de nuestra casa. Ahí estamos estudiando. Y hay 2 personas en este grupo que han hecho contacto con las esposas de los obreros. Mira, la esposa del pastor ya está en contacto con todas las esposas de los obreros que desean orar y cantar y estudiar la palabra de Dios. Y anoche
presentamos a estas señoritas y señoras. Presentamos al grupo 8 de los 11 que estudian conmigo. Se presentaron. Hay un abuelo de 87 años y su esposa que tiene 83. Y tenemos el hijo del abuelo, que es pastor de la iglesia, y su hijo también, que ahora tiene 18 años, está estudiando con nosotros. Se nota que la palabra va a penetrar a todas las partes del mundo. Todo el movimiento migratorio que existe en el mundo es para mover no solamente la gente, sino la palabra de Dios. Amén. Por medio de ustedes la palabra está llegando a América Central. No es la primera vez, pero es para que el pueblo reciba la palabra de Dios. Entonces, que Dios te bendice en la extensión de la palabra de Dios, que la voz de Dios sea oída por medio de sus ministerios al enseñar a sus hijos. Qué bueno ver los hijos y hijas aquí, la nueva generación y también otras personas que Dios está preparando de antemano para que escuchen y reciban y escuchen la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por la palabra de Dios. Te damos gracias que